En esta primera clase virtual de lengua y literatura vamos a conocer cómo identificar a la voz activa y a la voz pasiva en las oraciones. Es importante conocer este tema para mejorar la corrección y cohesión en el texto, así que vamos a adentrarnos en la clase del día de hoy. Se entiende la participación del sujeto en función de si éste realiza o recibe la acción del verbo. Las oraciones pueden ser activas o pasivas. Además, existen oraciones que se construyen sin sujeto, las impersonales. Así que vamos a ver a continuación y a recordar un poco cómo identificar el sujeto, el verbo y el predicado en la oración. Por ejemplo, en la primera oración, el perro ladra mucho por la noche. ¿Qué se dice del perro que ladra mucho por la noche? Vendría a ser el predicado. ¿Quién ladra mucho por la noche? El perro, que vendría a ser el sujeto. Lo mismo con la siguiente oración. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Mi abuela. Identificamos claramente al sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que hace magdalenas de chocolate. Con estas preguntas de rigor vamos a identificar al sujeto y al predicado. Claramente identificamos en el recuadro de fucsia los verbos, por ejemplo, ladrar, hacer, perseguir e ir. En este caso, en la cuarta oración, voy al colegio todas las mañanas, es una oración impersonal. ¿Por qué? Porque el sujeto está implícito. Solamente tenemos a un predicado. Voy al colegio todas las mañanas es un verbo que ya está conjugado con el sujeto en primera persona, que es yo. Ahí identificamos al verbo conjugado voy. Antes de adentrarnos a nuestro objeto de estudio, vamos a responder a las siguientes preguntas. Les he planteado dos ejemplos. La pelota golpeó el palo. El palo fue golpeado por la pelota. ¿Hay alguna diferencia entre la información de la primera oración y la que se da en la segunda? Vamos a responder estas preguntas para identificar a la voz activa y a la voz pasiva en las oraciones. Quiero preguntarles a ustedes cómo identifican algo activo y algo pasivo. Algo activo es quien está en movimiento, es quien realiza acciones, mientras que alguien pasivo o algo pasivo es algo que no realiza acciones, más bien recibe acciones. Con estas diferencias vamos a entender a las oraciones activas y a las oraciones pasivas con ejemplos. Primero, conozcamos un poco que son aquellas en las que el sujeto es quien realiza la acción. El sujeto tiene la función de ser el agente que lleva a cabo lo expresado por el verbo. Vamos a entenderlo con este ejemplo. El carpintero pintó la madera del sofá. Ahí observamos en color amarillo que el carpintero es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto que pintó la madera del sofá? Vendría a ser el predicado que está en color amarillo. Ahí identificamos claramente el sujeto activo. En este caso lo vamos a denominar sujeto agente. Pintó, de igual forma, está en voz activa. Vamos a identificarle con el color verde, verbo en voz activa. Este verbo envía toda su acción a un objeto. ¿Cuál es el objeto? Este conjunto de oraciones, la madera del sofá. Este sería el complemento directo. Ahora bien, vamos a ver cómo transformar esta oración activa a una oración pasiva. Entonces, las oraciones pasivas son aquellas en las que la acción del verbo no es realizada por el sujeto. Por el contrario, el sujeto es quien recibe las consecuencias de la acción del verbo. Por eso se le conoce como sujeto paciente. Quien realiza la acción del verbo es otro elemento de la oración llamado complemento agente. Ojo con este tema, aquí aparecen más elementos, más personajes, por ejemplo el complemento agente, el sujeto paciente, mientras que en la anterior oración aparecía el sujeto agente. Muy bien, entonces el sujeto pasa a ser el complemento agente, como vemos aquí. ¿Qué pasa si le cambiamos al complemento de la anterior oración activa al sujeto? Por ejemplo, la madera del sofá vendría a ser el sujeto paciente. ¿Qué se dice de la madera del sofá?
que fue pintada por el carpintero. ¿Qué fue pintada por el carpintero? La madera del sofá vendría a ser el sujeto. Como la madera fue pintada, el sujeto está de forma pasiva, lo vamos a identificar con este nombre, sujeto paciente. Aquí vemos una clara diferencia que aquí se presenta en las oraciones pasivas, que es fue pintada. Ya no podemos poner en voz activa, ¿recuerdan? El carpintero pintó la madera del sofá. Ahora está, la madera del sofá fue pintada. No quedaría si ubicáramos la madera del sofá pintó por el carpintero. Obviamente no tiene coherencia. Por eso es necesario cambiarle a voz pasiva. Vamos a identificar con esta línea curva en color vino, verbo en voz pasiva. Fue pintada. También en otros casos se les conoce como frase verbal, porque se encuentran dos palabras. Fue, el verbo ir en pasado, fue pintada, ¿ya?, por el carpintero. Como les decía, el sujeto, que en la anterior oración era sujeto agente, ahora viene a ser el complemento agente. Y vamos a entender la oración de esta manera. La madera del sofá fue pintada por el carpintero. Y tenemos los siguientes elementos: sujeto paciente, verbo en voz pasiva, complemento agente y los elementos que siempre debemos tener en cuenta: el sujeto y el predicado. En este caso, en oraciones pasivas, vamos a identificar al sujeto como sujeto paciente. Con esta pequeña explicación, espero hayamos entendido la voz activa y la voz pasiva en las oraciones. Ahora es necesario que realicemos ejercicios. Para ello, vamos a estar pendientes a la tarea que voy a adjuntar en el aula virtual o también en WhatsApp o correo electrónico. Así que estemos muy pendientes. Muchas gracias por su atención.